quiero compartir la palabra ya desarrollada, una parte, amén, de la palabra del Señor, gloria al Señor, donde hablaba de nuestro principio, ¿sí? Donde hablaba de que cuando recién uno comienza o se inicia, y yo creo que usted también va a estar de acuerdo, todo inicio y todo comienzo pareciera que es pobre, es poco. ¿Es así o no? Hoy hablábamos con una persona también diciendo, bueno, quizás es tiempo de que él se empiece a independizar, pero todo inicio, ¿no? Es como que vos te iniciás y comenzás a decir, bueno, emprendí este negocio. Y capaz que está 1 o 2 meses y no genera, digamos, lo justo y necesario a veces. ¿Es así o no? Hasta que se termina haciendo, con la bendición de Dios, una empresa, ¿no? Una gran empresa y generando lo que realmente uno quiere y anhela generar. O sea que todo principio es así. Aún yo daba en estos días la comparación, que no lo voy a explicar todo, pero usted use su imaginación, es decir, cuando un niño recién comienza, que decir, bueno, a veces nos dicen que es necesario ir al jardín, ¿sí? Y bueno, ahí comienza, ¿no? Después comienza, ¿por qué el jardín? Estuve explicando, ¿no? Que creo que usted tiene que tener el conocimiento, ¿por qué los niños van al jardín y no primer grado? ¿O por qué van a primer grado y por qué no van ya comienzan la secundaria? ¿Me entiende? Todo tiene un comienzo y es así. El comienzo nuestro en el camino del Señor, también espiritualmente, tenemos que entender que es así. Amén. Espiritualmente. Pero hay algo, iglesia, que nosotros tenemos que tener en cuenta a través de la palabra. Hoy, al principio, yo le decía que entender esto primero, que de la nada Dios puede hacer algo. ¿Sí? Es decir, de la nada Dios puede hacer algo. Yo ayer comentaba algo también diciendo, bueno, uno cuando comenzó, allí, bueno, tuvimos ciertos inconvenientes de la vida, podemos decir, familiar, en todo sentido con mi mamá, bueno, con mi mamá con 4 hijos, ¿no? Y uno tenía que hacer lo que apareciera y yo personalmente, mis hermanos, juntábamos cartón, juntábamos hierro, andábamos cumpliendo esa función, ¿no? Que no es una deshonra, ¿no? Pero ¿cuánto creen que Dios cambia nuestra mentalidad? De decir, a ver, no toda la vida puede estar así, te inculcaron eso, te dijeron eso, gloria al Señor, y poder entender y comprender, iglesia, que nuestra mentalidad e imaginación tiene que estar también con la mentalidad e imaginación de Dios. Es decir, inclusive, escuche bien, yo hoy digo, Dios me ha bendecido tanto, que contaba esto también referente en un tiempo que tuve en la costura, pero para mí fue de decir, de pasar a eso, a tener taller propio, a tener costura y gente a cargo, y de decir que Dios de repente de ser un empleado, Dios me puso como patrón, vos decís, eso solamente Dios lo puede hacer, ¿es así o no? Dios lo puede hacer de la nada. Entonces, pero también es una mentalidad bien abierta. Tampoco yo querer y pretender, iglesia, si bien hubo un momento que uno quería decir que cada uno de mis hijos también, como yo era costurero, que todos sigan. No, tener la mentalidad abierta, es decir, quizás ellos no quieren eso, no anhelan, pero saber que Dios tendrá algo mejor para ellos. Eso habla, iglesia, de decir todo inicio, todo comienzo, mayormente es pequeño, pareciera insignificante. Por eso, hoy quiero darle, iglesia, esta comparación y entender usted que cada uno de ustedes individualmente, decir, a ver, hay cosas que yo tengo que tener en este tiempo muy en cuenta. Primero, que mi inicio, mi comienzo de cosas pareciera así. Inclusive muchas veces parecieran vergonzosas, miserables. Al apóstol Pablo, no siendo un hombre de Dios, aún él aconsejaba a su hijo Timoteo, porque claro, él en situaciones, es como que quedaba, porque se la pasaba encarcelado. Cuando no estaba encarcelado lo miraban allá y lo estaban azotando, le estaban dando con vara por causa de la palabra, ¿no? Pero el apóstol Pablo tenía una actitud, era una persona, gloria al Señor, que siempre en la condición o situación que él estaba, iglesia, siempre animando, siempre alentando. Aún vemos los discípulos, iglesia, aún estando ellos desanimados, dice que ellos animaban igual. Usted dirá, pastor, ¿cómo hago yo para estar desanimado? Para yo no poder lograr y costarme este emprendimiento, desarrollarme yo como hijo, poder expandirme, extenderme o alcanzar lo que Dios está diciendo. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a través de los pasajes de la Biblia que vamos a leer, Dios nos va a abrir el panorama y nos va a hacer entender por qué a veces no logramos a germinar, a producir, no logramos alcanzar lo que quizá Dios nos está diciendo. Ahí fue algo tan muy claro y sencillo lo que expliqué hoy de Pedro, cuando Pedro, en la condición que estaba, tomó la palabra y le dijo, yo no voy a esperar a mañana. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy cansado, me siento fracasado, yo no voy a esperar a mañana, yo voy ahora.
y voy. Pero ¿sabe lo que le dijo Pedro? Señor, yo lo voy a hacer, pero ¿sabe qué? Yo lo hago en tu nombre, por la palabra que vos soltaste. No por mi capacidad, porque Pedro le podría haber dicho, yo tengo capacidad de pescador, yo sé dónde están los pescados. Yo sé cómo levantar una red. Yo sé trabajar porque estoy en eso. Pero le dijo, no, todo lo que yo sé, ¿sabe cuánta gente pone argumentos, cosas y cuestiones? Y así anda también. Pero qué lindo cuando todos los días, ¿sabe que hasta yo mismo le podría decir cada día, Señor, mirá que hace años y tiempo no, pero todos los días digo, Señor, hablame, ministrame, porque vos sos el Señor, vos sos el dueño. Mi visión, por más que uno tenga visión de iglesia, pero la visión de Él no hay quien la alcance, quien la pueda entender, su conocimiento. Entonces todos los días un corazón contrito, humillado, reconociendo la grandeza de Él. No poniendo argumentos quizá que para nuestro punto de vista, iglesia, pueden ser justificados. Pero decirle, Señor, yo quiero que seas tú en mí, para que realmente, iglesia, se pueda cumplir lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Principio. ¿Sí? Principio. Pero ¿cuánto creen que Dios a cada uno de los que estamos en este lugar Él nos quiere bendecir en todas las áreas de nuestra vida? En todo. En todo. Cuando digo en todo, hablo de los sentimientos, emocional, nuestra alma, nuestro espíritu, en lo económico, en lo financiero, en la familia, en todas las áreas, iglesia. En lo ministerial, en todas las áreas. Tus hijos, nuestra generación, en todas las áreas. Pero hay algo, iglesia, escuche bien. A veces pasa esto cuando escuchamos la palabra. Busque en la palabra de San Mateo, iglesia, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. Quizá la ha escuchado usted o no, pero esta palabra es para tenerla pero muy en cuenta y en este tiempo, iglesia. San Mateo, capítulo 13, dice la palabra del Señor, versículo 18. ¿Lo tiene? 13, 18. Gloria a Dios. Y después vamos a leer ahí nomás, también dando vuelta a una hojita, creo, para concluir y cerrar este mensaje de lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. San Mateo capítulo 13, versículo 18. Gloria a Dios. 13, 18. ¿Lo tiene, iglesia? Sí, amén. Dice la palabra del Señor: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sabe que acá Jesús, iglesia, hablaba en parábolas? Daba un ejemplo, una comparación, por eso habla de espinos, pedregales, junto al camino, la buena tierra. Gloria al Señor. Pero ¿sabe a qué se refería, iglesia, cuando uno escucha lo que Dios nos está diciendo? Que cada vez que venimos a la iglesia, que usted diga, Dios me habló y me dijo qué es lo que tengo que hacer. Yo vine a buscar de Dios, o en oración, o a través de la lectura, y Dios me está diciendo qué es lo que viene de ahora en adelante, qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Yo escuché la palabra de Dios y mi padre, como buen padre, él me aconsejó y me dijo, tenés que renunciar, tenés que dejar. Eso es escuchar la palabra, ¿sí? Cuando Dios te dice de repente, cuando muchas palabras vinieron a mi vida, vos decís, pero ¿cómo fue, pastor, el cambio que Dios te ha bendecido, cambiado cosas, o cambió aún tu mentalidad, siendo vos antes como era? ¿Qué pasó? Porque sabe que yo le creía a la palabra, no le creía a la gente, porque la gente muchas veces te va a decir lo que estás viviendo. La gente te va a recordar quién sos. La gente te va a recordar, iglesia, tu presente. Pero Jesucristo, iglesia, si ya vos sabés tu presente, ¿cuánto dicen amén? Jesucristo, muy raro que te recuerde tu presente o tu pasado. Jesucristo te va a decir, iglesia, qué es lo que va a hacer Él con vos de ahora en adelante. Qué es lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Pero pasa esto en nosotros. Cuando viene la palabra, por eso acá hablo en parábola, no dando un ejemplo, una representación o una figura de pedregales, de espinos junto al camino, pero termina diciendo la buena tierra.
Simplemente la buena tierra, iglesia, no una persona que sabe orar, que sabe predicar, que se la pasa en la iglesia, que hace montones de cosas y actividades. Simplemente una persona que se siente buena tierra, gloria al Señor, buena tierra, la persona que oye y entiende. Amén. Y entonces, si vos estás escuchando lo que Dios te está diciendo, de repente Dios te dice, mira, gloria al Señor, Dios te va a dar esto, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer, Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar. Dios va a hacer que, por eso cuando hablamos de pobre, que cuando recién te inicia, mayormente los cristianos, cuando recién se inician y comienza este camino, hay más errores y fracasos que victorias. ¿Es así o no? Porque desconocemos, no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento, no tenemos el desarrollo. Pero ¿cuántos creen que eso de a poco va mejorando y terminas teniendo, escuche bien, terminas teniendo más victorias que fracaso? Se da vuelta, ¿me explico? Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso Jesús habló esto, que yo no se lo voy a hablar en parábola nuevamente, y le voy a decir las semillas junto al camino pedregales. Acá todo tiene un simbolismo y un significado. Hay 4 puntos. El primer punto dice, versículo 18, dice, oíd pues, dice vosotros, parábola del sembrador. ¿Sí? Gloria al Señor. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, ¿sí? Habla que cuando Dios te está hablando y hay personas que dicen, no entendí lo que me dijo Dios. No estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo. Y sabe que mayormente, ¿sabe por qué hay gente que no entiende lo que Dios está diciendo? Porque hay gente que quizá vienen a la iglesia, vienen con una mentalidad queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces Dios te dice otra cosa y como en tu mente está eso, es decir, yo quiero escuchar, no sé, diciendo que Dios me va a bendecir y Dios me va a llevar a la nación. Y vos venís con eso, ¿no? Y de repente Dios te dice, tenés que renunciar, tenés que someterte, tenés que sujetarte. Y vos decís, no entendí lo que Dios me dijo. Porque tu mentalidad, iglesia, no está alineada con lo que Dios quiere decirte. ¿Me entiendes? No está mal que Dios te lleve a la nación, no está mal que Dios te use, pero cuando venimos a la presencia no tenemos que venir con un concepto, un pensamiento diciendo yo quiero que Dios me diga esto. ¿Cuántas personas han pasado adelante diciendo ahora Dios me va a decir de todo? Y pasa el pastor y dice Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y no te dice nada, ¿me entiendes? Pero uno tiene que tener, iglesia, decir, por eso dice hay gente, y hay gente que literal, así como da en el primer significado, que hay gente que no entiende. Yo mayormente, iglesia, es al día de hoy, que hay cosas que no entiendo y pregunto, para que no pase lo que pasa ahí. Cuando vos no entiendas algo de la palabra, de lo que te está pasando, ¿sí? Cuando vos no entiendas algo, iglesia, ¿cuántos creen que Jesús en el huerto de Getsemaní entendió lo que estaba pasando? ¿Le costó o no? Pero entendió. Iglesia, si a todos nos pasa y se le pasó a Jesús haciendo esa oración, diciendo Jesús, me parece que no está entendiendo lo que está pasando. No está entendiendo el mensaje de su papá. Pero ¿cuántos creen, iglesia, que nosotros también, si no entendemos, tenemos que preguntar? Y tenemos que venir con una actitud y una mentalidad abierta. Acá está diciendo que inclusive hay un momento que dice que nos hacemos infructuosos, que no damos fruto. Pero el último, me adelanto un poco, dice que cuando voy a buena tierra, la persona que oye y entiende. Y la persona que oye y entiende, iglesia, no te habla quizá de algunas cualidades o características que sobresalen. No, una persona que viene hoy, que es nueva, oye, entiende, y el oír y el entender lo va a llevar, iglesia, a creer lo que está escuchando. Me acuerdo de una oportunidad, un hombre de Dios también, ni siquiera creo que éramos nada, nos decían, nos soltó una palabra, ¿no? Tremenda mía, mi esposa, y nos miramos como diciendo, pero creímos. Cuando dijo esto, no diciendo, ustedes se van a liderar muchos jóvenes, no dijo así. Creo que los únicos jóvenes éramos nosotros. Y como que vos decís, este hombre me parece que se equivocó, si ¿qué jóvenes vamos a liderar? O cosas así. Nosotros tenemos que creer a la palabra, nos guste o no. Porque Dios a veces nos va a hablar palabras, iglesia, que no nos van a gustar. Pero ¿cuántos creen que va a decir, por más que no me guste o no me guste, yo tengo que entender y yo tengo que, gloria al Señor, aceptar la palabra de Dios? Amén. Entonces el primer punto dice, referente a la palabra, no te hablo en parábolas, sino te hablo claramente. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, escuche bien, ¿qué es lo que pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Fue sembrado en tu corazón diciendo, Dios va a hacer esto con tu vida. O como dije hoy, Dios, gloria al Señor, siembra en tu corazón una palabra para que vos seas libre. ¿Sabe que a veces el renunciar, el pedir perdón, Dios te hace libre?
Dios suelta una palabra diciendo, Dios me habló y me dijo que yo tengo que renunciar y perdonar. Pero yo venía con la mentalidad que Dios me iba a decir que me iba a llevar a las naciones. Entonces, ¿me explico? Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando vos te vas con esta mentalidad diciendo, quizás no fue Dios que me dijo que yo tengo que renunciar y que yo tengo que perdonar. Y quizás sí. Entonces no entendiste. ¿Me explico? ¿Le ha pasado o no? Que de repente uno dice, bueno, yo voy con esta idea, con esta actitud. Aparte, vos sabés que yo oré a la mañana y así que voy a la iglesia y Dios me habló y me dijo y me va a decir lo mismo. Quizás Dios te hizo otra cosa. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿para qué no pase esto, iglesia? Escuche bien, porque dice, no le entiende, viene el malo y arrebata, habla del enemigo, de las cosas malas, dice, y arrebata y te saca lo que fue sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, es un ejemplo. Versículo 20, que habla del segundo punto, el que fue sembrado en pedregales. Escuche bien, ¿qué significa y qué simboliza pedregales? Es el que oye la palabra. Escuche bien, todos escuchamos la palabra. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Con gozo, iglesia. ¿Sabe que yo también me alegro con los que se alegran? Porque dice la Biblia, inclusive dice, llorad con el que llora, reí con el que ríe, alegrate con el que se alegra. Pero ¿sabe qué, iglesia? Quizá viene un hermano contento y veo que está recibiendo la palabra con eso, yo me alegro. Pero no quiere decir, iglesia, que esa persona, gloria al Señor, Dios va a seguir haciendo. Porque acá dice, escuche bien, mire lo que continúa, dice, recibe la palabra con gozo, pero, escuche bien versículo 21, pero no tiene raíz. Gloria al Señor. Dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. ¿Qué quiere decir no tiene raíz y es de corta duración, iglesia? Sabe que el gozo dura poco. Usted tiene que tener esta actitud, escuche bien, un consejo que te doy de parte de Dios. Si Dios dice que Él te va a prosperar, que Él te va a bendecir, si Dios dice que Él te va a dar victoria, si Dios dice que vos vas a ser una persona exitosa, que Dios te va a usar, si vos tenés un sueño y un anhelo y Dios te dice yo lo voy a cumplir, y de repente vos salís de este lugar, iglesia, y hay cosas contrarias al verso te quieren hacer creer, vos tenés que tener un consejo de parte de Dios, vos tenés que tener la misma actitud que tuviste en la presencia, la misma. ¿Sabe cuánta gente, iglesia, de repente recibió con gozo, con alegría, y al otro día reunión vienen llorando? Y dicen, pastor, me pasó, me dijeron esto. No. ¿Sabe cuánta gente, iglesia, ha dejado de hacer lo que Dios le ha mandado? Por cosas que han pasado, por aflicciones, porque fueron traicionados. Dice que Jesús hubiera dejado porque fue traicionado. Hoy nosotros no estaríamos acá. ¿Es así o no? Ay, me negaron porque un amigo, una amiga me dijo que iba a estar toda la vida conmigo. Mire si Jesús hubiera hecho así, iglesia, con Pedro. Y tener esa visión. ¿Sabe que lamentablemente aún puede haber cristianos que decir no, porque vos sabés que él me traicionó, ella, así que ahora chao que se olvide, si Dios quiere ayudar, que le ayude. O no, porque vos sabés que dijo que iba a estar siempre, que iba a dar la vida, si es posible, por mí, y me negó. Ahora chao. No, ¿sabe qué? Escuchá bien lo que te digo, porque es muy importante. ¿Sabe qué? Jesús, ¿cuánto creen que Jesús lo siguió viendo como un discípulo poderoso a Pedro? Sí. Aún cuando Pedro, iglesia, lo miró a Jesús y le dijo, no, yo no lo conozco a ese hombre. Por tercera vez, ¿tuvo oportunidad de arrepentirse o no? Sí. 3 veces. Pero me imagino Jesús, por eso a veces decimos, bueno, pastor, pero Jesús era así. ¿Y usted qué? No digo que seamos Jesús, pero tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la persona del Espíritu Santo para ver como Jesús ve. Sí, amén. Tenemos la persona del Espíritu Santo para decir, me traicionó, gloria al Señor, pero Jesús cuando Jesús lo miró hacia Pedro, me imagino Jesús mirándolo y diciendo, pensar que me estás negando, gloria al Señor, diciendo que no me conocés, pero sabés cómo te veo yo, Pedro, en un tiempo futuro que no va a ser tu mano, no va a ser tu presencia, sino va a ser tu sombra sanando a los enfermos. Amén. Y nosotros a veces, iglesia, vemos todo al revés. ¿Es así o no? Pero qué lindo cuando vos digas, no, esa persona y sabe lo que yo tengo. Por eso digo, cuando uno ama y perdona, iglesia, hay un rompimiento. ¿Para quién? Para la persona que está frente tuyo, la que te traicionó, la que te trató bien mal. Pero también hay un rompimiento para tu vida. A veces decimos, yo quiero que Dios haga cosas tremendas, pero no amamos, no perdonamos. Como dijo Jesús, oren, bendigan a sus enemigos.
No, listo, chao, ya, que se olvide de mí y Dios también que se olvide de mí. ¿Sabe qué, iglesia? Acá la palabra de Dios dice que no. Dice, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Por eso yo me gozo. Usted dirá, pastor, pero también usted es medio contradictorio. Es como que yo me estoy riendo, pero también a la vez estoy diciendo, puede hacer que este no falle. Yo me gozo también, hermano, una bendición, que Dios te dijo esto, y a la vez yo digo, oro, Señor, para que este no falle. Porque la Biblia dice, recibe con gozo la palabra, pero dice el versículo 1, pero no tiene reino, no tiene perseverancia, continuidad. Hoy está bien, está el fuego, es como las 4 temporadas del año. ¿Es así o no? ¿Sabes que hay cristianos así? ¿Hay cristianos así o no? Claro que lo hay. Nosotros tenemos que ser de una sola temporada. Que el fuego arda continuamente, iglesia. Que la presencia esté continuamente. Hay gente que son iglesias así. ¿Me entiendes? Las 4. Verano, primavera, otoño, invierno. Pero ¿saben qué? Dios nos llamó a nosotros para que seamos así. ¿Cuántos creen que Dios nos llamó para que nosotros germinemos, produzcamos? Decir, Señor, es verdad. Y si Dios hoy nos está confrontando, hoy nos está retando, hoy nos está llamando la atención, Dios quiere que nosotros como hijos reconozcamos y digamos, Señor, yo de ahora en adelante, porque ¿sabes qué? Este mensaje quizás yo lo escuché y Dios me ha hablado a mí diciendo, a ver, Julio, tenés que empezar a entender y escuchar la palabra para que yo empiece a hacer cosas en tu vida. Todo desde el comienzo, como dije hoy, tenemos tropezones y caídas. Todo del comienzo, como dije hoy, y quizás yo fui el primero, hemos tenido más errores, fracaso, iglesia, que victoria. Todo lo tenemos. Pero llamaría la atención de decir, a ver, pasa el tiempo, pasan los años y siempre la misma actitud y siempre la misma forma y manera. Entonces, hoy es el tiempo, hoy es el momento que usted le diga, a partir de ahora, yo tengo que oír la palabra del Señor. Yo no tengo que ser, como dice acá, gloria al Señor, como dice el versículo que leímos ahí, dice, cuando uno oye la palabra del reino y no entiende. No, si yo no entiendo, tengo que preguntar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el segundo punto, el que oye, versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero escuche bien, no es todo que la recibamos con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, o sea que le dura poco el gozo, la alegría. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que la misma palabra, ¿sabe qué? Yo te estaba dando a entender esto, escuche bien. ¿Sabe que la palabra de Dios viene acompañada con la persecución? Usted dirá, pastor, pero ¿cómo es el tema? Si Dios dice que me va a bendecir, que me dará victoria, ¿qué quiere decir? Que, claro, hermano querido, viene acompañado, dice, porque la palabra es la que causa y genera, ocasiona eso también. Pero Dios nos dice también diciendo, a ver, en ese momento, ¿qué es lo que más le prestamos atención? ¿A la palabra, a lo que Dios nos dijo? ¿O a la persecución? ¿A la aflicción? ¿Qué le prestamos atención o qué nos apropiamos? Porque todos, hermanos queridos, decir, a ver, yo recibo la palabra, pero después viene el problema, la aflicción y la preocupación. Por eso dice esto, el segundo punto y ejemplo que da. Dice, es de corta duración. ¿Sí? No hay perseverancia, no hay continuidad. Yo te animo y quiero orar en esta tarde, hermano, para decir, como dijo el salmista, ¿no? Que si Dios ha comenzado una obra, Él la va a terminar. Y escuche bien. ¿Sabe que por ahí hay personas que pueden llegar a decir, pero pastor, vos sabés que todo, vio que hay un dicho, es decir, todo lo que escribí lo borré con el codo? Es como que, y bueno, el alfarero, el buen alfarero dice que si él tiene que romper todo de nuevo y volver a darle la forma, él le va a dar de nuevo. ¿Sabe cuánta gente dice, pero cuántas veces me voy a equivocar? Yo creo que es tiempo, iglesia, de recapacitar y entender y decir, bueno, sí, escuche bien, darnos una oportunidad nosotros mismos a veces, ¿sí? Porque a veces decimos eso también, decir, pero ¿cuánta oportunidad me va a dar Dios? Todas las veces que sea necesaria hasta cumplir el propósito, hasta que nosotros entendamos, hasta que nosotros entendamos. Pero lo que Dios dice, por favor, vos, date una oportunidad. Date una oportunidad. Y Dios también dice en el buen sentido, dame una oportunidad a mí, dame lugar para que yo me manifieste, para que yo haga. Y vas a ver mi mano, dice Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero pasan estas cuestiones. Miramos el otro punto. Terminamos el segundo en versículo 21. Dice, pero no tiene raíz, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, que dice luego que tropieza. Así que eso tenemos que tener cuidado. Versículo 22, tercer punto. Dice, el que fue sembrado entre espinos
es el que oye la palabra. Sí, todos escuchamos la palabra. Dice, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Amén. ¿Qué dice? Las preocupaciones de este siglo. ¿Cuánto creen que Dios nos habla hoy actualmente? ¿Cuánto creen que hoy se han multiplicado las preocupaciones? ¿Se han multiplicado o no? En todo sentido. Y como Dios viene hablando, se ha multiplicado, se ha desordenado, se ha desequilibrado muchas cosas. ¿Es así o no? Los planes, escuche bien, del mundo entero de gente que tenía planificado, pero muchísimas cosas, iglesias, quedaron en la nada. ¿Es así o no? Planes de gobierno, planes de la iglesia, planes de pastores, planes de los hijos de Dios, planes de gobierno, de autoridades. ¿Me entienden? Que tenían todo ya planificado. ¿Cuántos creen que esos planes quedaron ya todos parados, paralizados? Pero hay un plan, iglesia, que no quedó paralizado, que sigue activo y sigue obrando y trabajando. El plan de Dios, iglesia, que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él sigue obrando. El único plan, iglesia, que no dejó de seguir funcionando y obrando fue el plan de Dios para con nosotros. Y aún a nosotros, iglesia, muchas veces quizás a algunos, y algunos sí, algunos no, esto es lo que está pasando en este tiempo y en este siglo, en este año, nos ha sorprendido. Pero ¿cuántos creen, iglesia, que ya Dios, escuche bien, yo creo que ya cuando usted se inició en la iglesia, haya sido poco o mucho tiempo, años, meses, pero y si hablo del año anterior o tiempo anterior, ¿cuántos creen que ya Dios sabía diciendo, el 2020 va a pasar esto? Dios ya sabía, el 2020 todos van a usar barbijo, ya Dios sabía. Iglesia, ya Dios sabe. Y me atrevo a decir, porque es así, iglesia, ya Dios sabe también qué es lo que Él quiere hacer y va a hacer con tu vida de ahora en adelante. Pero lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la palabra. Que no pase, iglesia, que le demos importancia a la aflicción, a la preocupación, que digamos yo no entiendo, así que no sigo, chao, dejo, abandono. No. Y si tenés que pedir ayuda, si tenés que pedir socorro, iglesia, aleluya, como le pasó a Pedro, yo digo, muchos ministerios, iglesia, dejaron de ser. Muchos ministerios tremendos, iglesia, que podría haber sido, o muchas bendiciones que Dios podría haber derramado en familia, en hombres y mujeres. Dios no lo pudo hacer, porque en el momento que esa persona tuvo que reconocer que se equivocó, que fracasó, que tuvo que reconocer y pedir ayuda, iglesia, se dejó ahogar. Mire si Pedro, iglesia, cuando se estaba hundiendo no hubiera pedido ayuda y socorro. Quizá la historia hubiera sido diferente de Pedro, ¿es así o no? Quizá la historia, iglesia, pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, ¿sabe cuánta gente lamentablemente, y lo digo con dolor, cuestiona cosas? Cuestiona a los ministros, cuestiona a los pastores, cuestiona a la iglesia, cuestiona a Dios, cuestiona una cosa y la otra. Pedro, iglesia, se estaba hundiendo y lo vio a Jesús, pero él no lo cuestionó. Él no le dijo, Jesús, ¿está viendo que me estoy hundiendo? ¡Soy Jesús! No cuestionó. Le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo, iglesia? Cuando se estaba hundiendo. Socórreme. Maestro, socórreme. ¿Me está entendiendo que a veces por cuestionar, por no estar en el lugar correcto, por no tener la perseverancia y continuar, ay, pastor, pero no doy más, estoy sin fuerza? La Biblia dice que Él te la multiplica. Amén. Si estás sin fuerza. Amén. El plan de Dios, iglesia, no cambia. Nosotros muchas veces queremos cambiar el plan de Dios. Y Él tiene con nosotros. ¿Me está entendiendo? Pero Dios en este tiempo Él quiere alinearnos a todos porque Él tiene el poder y la capacidad, el único que lo puede hacer. Diciendo planes gloriosos, tremendos, que ni siquiera tu imaginación puede alcanzar y comprender lo que Dios hará, iglesia, y puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria al Señor, pero hay que tener cuidado, iglesia, como acá dice, la palabra fue sembrada, escucharon, la recibieron con gozo, con alegría, pero siempre aflicción, problema, preocupación, las preocupaciones de este siglo, el afán al dinero, a la riqueza, al querer enriquecerse, el tema económico, que sí, que no, pero ¿cuántos creen que Él es nuestro pastor y nada va a faltar, iglesia? Amén. Él va a obrar, Él va a bendecir. Amén. ¿Me entiende? Gloria al Señor, no digo gloria al Señor que uno se ocupe y decir, bueno, a ver, gloria al Señor, pero tiene que haber también esa confianza diciendo, bueno, creer que Dios va a ser aquel que va a emparejar todas las cosas. Amén, gloria al Señor. Y dice, por eso dice el tercer punto, dice, pero las preocupaciones de este siglo, dice, y el engaño de la riqueza
Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el versículo 23 dice, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Le leo una palabra, iglesia, y oramos al Señor en esta tarde. El Señor nos quiere llevar, iglesia. ¿Cuántos creen que Él nos quiere llevar a otra dimensión a cada uno de nosotros? Amén. Le leo una palabra que se encuentra ahí nomás cerquita, ¿sí? Capítulo 13 de San Mateo, versículo 31. 13:31. Nuevamente, iglesia, ahí el Señor Jesús hablaba en parábolas, donde habla también y da este ejemplo y esta imaginación. Y yo decía en estos días también, quizás no sé si tan grande, pero una planta, iglesia, gloria al Señor, una planta de mostaza, puede ser el tamaño del portón, quizás muy exagerado, pero puede ser casi como el portón. Vos decís una semilla tan chiquita, tan pequeña, tan insignificante, que vos tenés en la mano, escuche bien, tenés en la mano una semilla de maíz, una semilla de trigo, ¿sí? Una semilla de mostaza y la mostrás, quizá vos decís, yo veo el trigo, veo el maíz, yo veo la soja, pero la semilla de mostaza no la veo. Algo insignificante, algo que no tiene sentido, algo que pareciera, iglesia. Pero dice la palabra y nos enseña, por eso Jesús habló en parábola, pero diciendo nosotros somos aquellos, iglesia, que representamos eso. Pareciera algo pequeño, algo insignificante, iglesia, pero Dios dice, así como yo hago que una semilla pueda germinar, pueda producir, y una semilla tan pequeña, tan insignificante pueda ser un árbol tan gigante, Dios dice, gloria al Señor, dándonos a entender cuánto más yo puedo hacer con mi generación. Amén. ¿Cuánto más yo puedo hacer con cada uno de ustedes? Por eso la palabra del Señor, iglesia, versículo 31, 13:31, dice la palabra del Señor, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Esto es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hace el nido en sus ramas. Otra vez el Señor da esta comparación. ¿Sabe por qué hablaba así? ¿Sabe, iglesia, cuando Él hablaba en parábolas? Solamente muchas veces entendían, iglesia, lo más allegado, sus discípulos. Pero ¿sabe qué? Muchas veces le daba esta comparación diciendo, gloria al Señor. Y cuando habla el versículo 31, gloria a Dios, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Habla de un campo, habla de una propiedad, habla de una tierra, habla de un lugar, iglesia, que vos tenés donde sembrar la semilla. Si vos decís en este lugar, a ver, yo tengo que sembrar una semilla, ¿qué es lo que buscamos primeramente? Buscamos tierra. ¿Es así o no? ¿Y cuánto creen, iglesia, que el Señor nos buscó a cada uno de nosotros? Él nos encontró, Él se manifestó a nosotros, iglesia. Alguien nos habló, alguien nos predicó a nosotros diciendo, Cristo te puede cambiar, ayudar, bendecir y cuántas cosas más. Te puede perdonar. Gloria al Señor, te puede restaurar. O sea que Dios a nosotros, porque dice el dueño, el hombre, el dueño del campo. Y nosotros tenemos que entender, iglesia, que Dios, nuestro Dios, Él es nuestro dueño. Amén. Y el sembrador, iglesia, quizás usted dice, sí, el pastor me está dando la palabra, pero el sembrador de los sembradores es Dios, que Dios está sembrando una palabra en tu vida, en tu corazón. Gloria al Señor, y diciendo, yo estoy sembrando esta palabra en mi campo. Yo estoy sembrando esta palabra en ellos y pareciera algo pequeño, insignificante, gloria al Señor. Pero si ellos creen a la palabra, yo puedo hacer algo grande y grandioso. Le doy esta comparación, este simbolismo de una semilla, diciendo Dios, gloria al Señor, si yo permito, porque ¿cuántos creen que Dios permite, gloria al Señor, que cada semilla germine y produzca? Dios lo permite y quiere, iglesia. Y Dios también a través de cada uno de nosotros diciendo, si yo recibo la palabra y le creo lo que Dios va a hacer en mi vida, algo esa palabra empieza a hacer. Ya inclusive empezar a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente, a orar diferente, a obedecer diferente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay algo que Dios está haciendo en tu vida. Dios le da este ejemplo en aquel tiempo diciendo, pero se refería a Él.
diciendo, yo soy el dueño de ustedes, yo los veo a ustedes como campo, yo los veo a ustedes como tierra, yo los veo a ustedes como cosa buena, decir, bueno, allí es sembrada mi palabra, porque ellos, gloria al Señor, por la guía del Espíritu Santo que nos ayuda, volvemos un poco al versículo anterior, nos ayuda a que podamos oír y entender el Espíritu Santo. ¿Sabe cuánta gente, iglesia, gloria al Señor, dice, yo leo la palabra y no la entiendo? Gente que no viene a la iglesia, gente quizás que conoce, gente que dice, yo leo la palabra y me aburre. Pero hoy Dios nos da la revelación diciendo, a ver, yo sé que en mi vida hay un comienzo, hay un principio. Dios me está hablando y diciendo este domingo, y vamos a orar, para que Dios haga cosas gloriosas en mi vida, cosas que ni siquiera yo me imagino, pero Dios va a hacer que yo las pueda alcanzar y lograr. Gloria al Señor, yo primeramente tengo que tener esta actitud. Lugar correcto, gente correcta, actitud correcta, gloria al Señor, tengo que oír, tengo que entender, pero también tomar conciencia de eso, es decir, mi Dios es mi dueño, yo soy la tierra y todo lo que Él siembra acá, gloria al Señor, ni la preocupación, ni el afán, ni los problemas de este siglo, ni el tema económico, ni la gente, ni el diablo, nadie va a hacer que eso no germine y no produzca. Amén. Póngase de pie, iglesia, en esta tarde. Gloria a Dios. Puesto de pie por un momento. Santo Jesús, quiero orar, iglesia, en esta tarde, quiero bendecirte. Gloria a Dios. Me gustaría que usted cierre sus ojos por un momento. Amén. Todo con los ojos cerrados. Yo creo que Dios en esta tarde Él ha hablado a cada uno de nosotros para hablar, para ministrar nuestras vidas. Gloria al Señor. Y para hacernos entender, iglesia, que Él ha comenzado a hacer algo en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Hay un comienzo, hay un inicio, hay algo que Dios ha comenzado a hacer. Y yo creo que Dios tiene el poder, iglesia, gloria al Señor, para hacer todas las cosas. Amén. Pero ahí con tus ojos cerrados. Quizá hay momentos que usted dice, pero pastor o Señor, hay cosas que no entiendo. Quizás Dios te lo va a hacer entender. Pero que usted venga con una mentalidad abierta diciendo, gloria al Señor, yo no voy con argumentos, yo no voy con cosas queriendo escuchar yo, sino que lo que Dios me quiera decir, lo que Dios me quiera hablar y poder entender. Que podamos tener perseverancia, continuidad, que lo más importante, muchas veces decimos, eso es una de las cosas que más cuesta, iglesia. Una de las cosas que más cuesta. Pero dice que por eso muchas veces la palabra de Dios no surge o no germina, no produce, no hace lo que tiene que hacer. Gloria al Señor. Y habla de la perseverancia. Es de corta duración, dice, pues al venir la aflicción, la preocupación. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero orar y bendecirte porque, mira, yo creo, como dije al principio, y cerrar tus ojos y poner tu mano en tu corazón si vos crees esta palabra, y yo puedo creer y sentir, y Dios ha confirmado estos días, que este es el año del favor de Dios para su pueblo. Amén. Dios va a favorecer a su pueblo. Dios va a bendecir a su pueblo. Amén. Pero muchas veces, lamentablemente, viene acompañada con aflicción, con preocupaciones. Todos tenemos aflicción, preocupación. Todos muchas veces podemos tender a dejar. Gloria a Dios. Sabe que a veces es normal que a veces en cosas, iglesia, no seamos perseverantes. En cosas no tenemos la perseverancia y la continuidad, iglesia. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a ser perseverantes, a continuar. Ahí con tus ojos cerrados, iglesia. Bendito es tu nombre. Quiero hacer una oración, iglesia, en esta tarde y bendecirte. Y que usted a partir de ahora en adelante usted diga, Señor, y que simple, ¿no? Porque a veces hemos dicho, ¿qué es buena tierra? ¿Qué significa buena tierra? ¿Qué simboliza? Y simplemente buena tierra es la persona que oye y entiende. Y dice que Dios, gloria al Señor, que la persona que oye y entiende da fruto, produce, germina, se expande,
quiere decir que Dios se glorifica, Dios te bendice, Dios suple tu necesidad. Quiere decir que Dios abre puertas y las puertas que Dios abre nadie la abrirá. Quiere decir que Dios va a hacer que vos seas una persona diferente. Quizá hay gente, escucha bien ahí con tus ojos cerrados, hay gente que hasta no te va a creer que vos cambiaste. Mira lo que te digo. Eso es el inicio, cuando recién empezás. Hay gente que no cree que vos cambiaste, que vos vas a cambiar. Pero mientras vos estés seguro y segura de que estás cambiando, mientras vos estés seguro y segura de que Dios te está ayudando, de que Dios te va a bendecir, mientras vos estés seguro y segura de que Dios te va a usar, de que Dios te va a prosperar, de que Dios va a hacer que vos seas una persona diferente, una nueva criatura realmente en Cristo, mientras vos estés seguro y segura, eso es lo más importante. Gracias, Jesús. Y cuando venga la aflicción, el problema, la preocupación, el engaño de la riqueza y cuántas cosas, que usted guarde la palabra. Amén. Que usted le crea a Dios. El salmista dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Que usted pueda decir: quizás sí, es verdad, estoy bastante afligido y afligida, estoy preocupado y preocupada. Pero que usted pueda decir: Dios me va a librar, Dios me va a ayudar. Y que la aflicción, la preocupación y el problema no ahoguen la palabra, no ahoguen la promesa, no ahoguen lo que Dios ha dicho que iba a hacer con tu vida, no ahoguen lo que vos estás creyendo, lo que Dios puede hacer contigo. Solamente Dios y usted. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, en tu presencia, quiero orar porque hay personas que tienen su mano en el corazón. Hemos entendido, Señor, que de la nada tú puedes hacer algo, y grandes cosas, y tremendas cosas, que ni siquiera muchas veces nuestra mentalidad e imaginación alcanzará a entender y a comprender lo que tú puedes hacer. Por eso solamente tenemos que creer y confiar, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a que siempre estemos en el lugar correcto, Señor. Amén. En el lugar correcto, con gente correcta, Señor. Quizás no nos va a gustar lo que nos digan, pero si algo nos dicen, Señor, es porque nos aman, es porque ven un potencial en nosotros. Amén. Es porque sabe que nosotros vamos a poder, Señor. La gente que nos reta, que nos corrige, Señor, que nos disciplina. En el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, tener la actitud correcta, Señor, que corresponde. Amén. Todo esto le pasó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y Él tuvo victoria. Aleluya. Bendito es tu nombre. Yo oro, Señor, en esta tarde y bendigo a tu pueblo, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y que usted le pueda decir con tus palabras, iglesia: Señor, yo creo lo que tú vas a hacer en mi vida. Yo creo lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando hablamos, iglesia, de la voluntad de Dios, hablamos de lo que Dios desea, de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela hacer con tu vida. Pero nosotros, iglesia, tenemos que decir: Señor, yo también lo tengo que anhelar. Yo lo anhelo también. Porque sabe, iglesia, ¿de qué serviría que Dios anhele, de que Dios quiera, si usted no quiere? Si usted no anhela nada, si usted no quiere nada, ¿de qué serviría? Es como si un papá dijera: yo anhelo que mi hijo sea esto, pero si tu hijo no quiere, no quiere. Por eso nosotros como hijo, hija, usted tiene que decir: Señor, yo realmente tengo que empezar a anhelar para que Él haga, iglesia. Yo te bendigo, iglesia, en esta tarde, en el nombre de Jesús, dándole gracias al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Gracias, Jesús. Adórele, iglesia, por un momentito. Dale gloria, dale alabanza solamente a Él en esta tarde, iglesia. Y ya después vamos a estar
administrando los diezmos, las ofrendas, para estar terminando, iglesia, la reunión. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Quiero que el mundo vea. Gracias, Jesús. Que tú eres mi amado. Aleluya. Jesús. Y yo soy tuyo. Gloria a Dios. Solo tuyo. Quiero que el mundo sepa. Gracias, Jesús. Quiero que el mundo vea. Sí, Señor. Que tú eres mi amado. Gracias, Jesús. Jesús. El mundo lo va a saber, Señor. Y yo soy La gente va a saber, Dios mío, que realmente, solo tú Señor, todo has bendecido. en mi corazón. Atrae mi corazón. Gracias, Jesús. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el Gracias, Jesús. Tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Yo en esta hora, iglesia, te bendigo en el nombre del Señor. Y que podamos seguir creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso. En el Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede. Aquel que nos va a ayudar. Aquel que nos va a fortalecer. Aún en nuestras debilidades, flaqueza. Aleluya, aquel que nos va a sostener. Aquel que nos va a levantar. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Te decimos amén. Y amén. Gloria al Señor.